el nacimiento de la sociología en Francia, Alemania e Inglaterra. Tal vez otros países existen, pero esos eran los países los más importantes. Pero él no habla de la ciencia social, él habla de la sociología únicamente. Y es claro para mí que el nacimiento de las ciencias sociales tiene mucho que ver con el nacimiento de los estados modernos y de los estados nacionales. Y los politólogos saben muy bien que el nacimiento de la idea de centralidad de los estados-naciones viene del medio del siglo XVII, de los tratados de Westfalia. Hay gente que habla de la era westfaliana para presentar este momento que se abre con este tratado. Y la idea era pensar el Estado nacional y las relaciones entre los Estados nacionales por Europa, pero la verdad es que esta idea fue una idea del mundo entero. Pero si las ciencias sociales se han desarrollado, no es únicamente en conexión con el Estado moderno, es también porque son conectadas con el nacimiento de sociedades industriales y el desarrollo de la industria, y con eso el desarrollo de las clases sociales, incluyendo la clase obrera. Entonces es muy fácil de decir eso. Hay que decir también que las ciencias sociales tienen algo que ver con la colonización, con el proceso de colonización, a veces para hacer las cosas más claras y a veces para justificar, ayudar a los colonizadores. Los antropólogos, por ejemplo, muchos de los antropólogos van a decir que al siglo XIX la antropología se ha desarrollado con los colonizadores. Y sin la colonización, la antropología no va a ser así. Como les sabemos, las ciencias sociales se han extendido a la América del Norte y más o menos rápidamente a otras partes del mundo, muy rápidamente en América Latina. Yo soy muy contento de saber que este instituto fue creado hace 85 años. Bueno, no es mal, no es mal. Mi institución fue creada hay 53 años, nada más. Yo soy más joven. Bueno, y lo que quiero decir es que el apogeo de esta primera era clásica de la ciencia social fue, y el momento donde empiezan a declinar en estas formas clásicas, para mí fue el momento del máximo de funcionalismo norteamericano. Para mí la figura que sintetiza el más la idea de la sociología clásica es Talcott Parsons. Le gusta o no le gusta es otra cosa. Pero su síntesis, su idea que Durkheim y Weber deben ser en el mismo tipo de teoría, eso es el apogeo de las ciencias sociales clásicas y eso es el momento también del fin. Porque, como sabemos muy bien, después de Talcott Parsons, y él era viviendo con los años 60, viene en su país movimientos sociales, estamos muchos aquí que nos interesamos a los movimientos sociales. Vienen movimientos sociales, movimiento por los derechos cívicos, movimiento de los estudiantes que no quieren la guerra en el Vietnam, y el movimiento de Berkeley, todo eso, que hacen que el funcionalismo de Parsons aparece incapaz de decir algo sobre lo que pasa en la sociedad norteamericana. Hay libros muy famosos sobre eso. Pero lo que es el más importante es que empieza con la crítica fortísima del funcionalismo de tipo parsoniano, empieza la destructuración de las ciencias sociales clásicas y casi una explosión del funcionalismo, porque la imagen de una sociedad con sus valores, sus normas, sus papeles y todo eso, no funciona. Esta pirámide parsoniana no funciona más. Y empieza la fragmentación de las ciencias sociales clásicas. En ciertos países, incluyendo mi país, el más importante fue el crecimiento, el poder más y más fuerte del estructuralismo, que viene después del funcionalismo. En los años 60 y 70
son los años donde se habla mucho más de estructuras, más o menos inconscientes, de mecanismos, de aparatos, mucho más de eso que de sujeto y de acción. Y el estructuralismo, que fue muy fuerte en ciertos países, pues, es claro, fue para mí una manera de tomar una cierta distancia con el funcionalismo norteamericano. Y en ciertos países también, este momento de los años 60 y 70 fue el momento del marxismo dentro de las ciencias sociales, muy fuerte, con muchas diferencias entre los marxistas, no quiero hablar de manera demasiado precisa, y el marxismo fue muy fuerte en la vida de las ciencias sociales hasta al final de los años 70. Y al final de los años 70 aparece muy claramente que los científicos sociales no se interesan mucho más a lo que los postmodernistas llaman les grands récits, las grandes relatos, narración, que la idea de teoría general la gente no le quiere más, que small is beautiful, y viene con mucha fuerza desarrollarse pensamientos que no eran nuevos, pero que tienen una fuerza más y más grande, que era todos estos pensamientos que podemos llamar interaccionismo simbólico, sociología fenomenológica, etnometodología, etc. Es una manera de pensar que no se interesan a la subjetividad de los actores, pero al encuentro de las subjetividades, la intersubjetividad, y también que no se interesa a la historia de manera general, no se interesa a la política de manera general, y por ejemplo muchos trabajos de estos corrientes eran muy limitados. Para mí el mejor de todos aquí era Erving Goffman, que fue el líder de este tipo de pensamiento. Él ha escrito muchas cosas en los años 60, pero su fama internacional fue en los años 70. Bueno, pero eso eran pensamientos que se interesan a cosas muy limitadas, interacciones muy limitadas, pero a interacción. Hay también otros corrientes que dicen, no queremos nada, no hay más teoría, no hay nada, porque estamos en la era del vacío, en la era del individualismo generalizado. Eso, y para mí fue el último momento de esta decomposición del pensamiento clásico. Pero eso se acabó. No estamos más en los años 70 o 80, estamos en una otra era. Claro que es difícil de dar un nombre a esta nueva era, y tal vez la podemos llamar postclásica, que es el más fácil, pero cuando tú dices postclásica, tú no dices nada. Tú dices, eso es lo que viene después de la era que va de, no sé qué, Durkheim y Weber hasta Parsons y los corrientes que yo dije. Y es aquí que empieza lo que yo quiero presentar. Mi primer punto es que me parece que la nueva era es una era global, que vivimos la globalización de las ciencias sociales. Yo no digo que las ciencias sociales estudian la globalización, claro le hacen, lo que hablo de la globalización de las ciencias sociales es una manera muy empírica de describir lo que está en juego. Hoy día las ciencias sociales existen casi en todo el mundo. Casi. Muchos países que antes no tienen sus ciencias sociales ya le tienen, con una cierta autonomía intelectual, con una capacidad a intervenir en debates internacionales al mejor nivel, y eso vale por muchos países. Y a veces hay conferencias, encuentros, números especiales de revistas que hablan, por ejemplo, del fin de la hegemonía occidental en las ciencias sociales. Yo me recuerdo de una de estas encuentros muy importantes en Nueva Delhi, que era muy, muy interesante. Eso no significa que no hay más hegemonía. Yo pienso que hay hegemonía, pero no es tan fuerte que antes. Otro punto, el número de investigadores o de gente que son investigadores y profesores ha crecido de manera increíble después de los años 60. Y hoy día
y no hablo de los estudiantes, yo hablo de lo que viven en su trabajo, de la ciencia social, tal vez muchas decenas de miles que estamos al nivel del mundo. Por ejemplo, tú has dicho que yo fui presidente de la Asociación Internacional de Sociología, una asociación única, 5.000 miembros. Y hay muchas asociaciones de este tipo. Entonces, estamos muchísimos. Diciendo eso, hay que reflexionar sobre las consecuencias de esto. En primer lugar, esta globalización que yo no hablo hasta ahora en términos intelectuales, pero en términos muy de descripción empírica. En primer lugar, esta evolución genera tres tipos principales de lógicas intelectuales o de posturas intelectuales. Una primera postura la podemos llamar globalización maximal, es decir, que el pensador, el investigador, funciona únicamente al nivel del mundo, al nivel de la planeta. Aparece un poco como un electrón que gravita en un espacio puramente transnacional, supranacional, y que no hablas más que con otros investigadores que funcionan en el mismo espacio un poco lejos de las sociedades concretas. Conocemos todos investigadores de este tipo, si es necesario, por dar unos ejemplos, pero eso, por ejemplo, gente que empiezan a hacer un doctorado muy lejos de su país. Después del doctorado, postdoctorados en otros países. Y circulan a un nivel más o menos alto y no tienen ningún raíces intelectuales en un país, en una situación, hablan de cosas muy generales. Eso existe. Es lo que llamo la globalización máxima. Al contrario, el segundo tipo de lógica intelectual, es decir, no me interesa esta globalización, yo la rechazo, yo no quiero vivir dentro de eso, y yo quiero pensar en un cuadro muy limitado que puede ser el cuadro de mi estado nacional o el cuadro de la parte del mundo donde yo vivo. Yo me recuerdo de investigadores, por ejemplo, que dicen hay que hacer la sociología asiática, el asiatismo, que fue bastante fuerte hace 10 o 20 años, hoy no tanto. Y eso es lo que un sociólogo que yo fui muy amigo con él, que era un tipo maravilloso, que murió hace 1 año y medio, que se llamaba Ulrich Beck, era un gran sociólogo. Ulrich Beck llama a este tipo de manera de pensar el nacionalismo metodológico. Es una expresión maravillosa. Es decir, pensar, el método del pensamiento es pensar dentro del cuadro del Estado Nacional y no interesarse afuera, a otras lógicas. Es decir, que aquí tenemos una postura que a veces puede dar resultados muy interesantes. Yo no estoy diciendo que aquí no hay nada de interesante. Esta postura permite las comparaciones internacionales. Pensar global no es hacer comparaciones internacionales, pero pensar dentro del cuadro del Estado Nacional, después tú puedes hacer comparaciones con otras cosas del mismo tipo en otros estados nacionales. Y, por ejemplo, yo me interesa mucho el movimiento obrero, yo conozco libros muy interesantes donde se compare el movimiento obrero en 7 países distintos, este tipo de cosas. Entonces, las comparaciones internacionales son posibles cuando la gente piensa dentro de este cuadro, pero aquí hay un problema de que tal vez podemos discutir. Es que cuando se hace una comparación internacional a partir de un país, las categorías son un poco etnocéntricas. Es muy difícil de realmente hacer comparaciones internacionales con categorías que no son las categorías de el que propone la comparación y que tal vez no es capaz de centrarse para realmente construir categorías más universales. Entonces, el problema de este tipo de pensamiento es que a veces puede desembocar en el encerramiento, en el rechazo de todo lo que es no nacional, que no es nacional, que no es tradicional,
Y, más importante, este tipo de pensamiento tiene muchas dificultades a articular el análisis de lo que pasa dentro del país con lógicas más general, de fuera, global. Y por eso es un problema. Eso me conduce precisamente al tercer tipo de lógica intelectual, a este tipo de investigación, donde la idea es articular el externo, el interno, el global o el mundial, el planetario, con el local. Hay gente que habla, no es muy elegante, pero de localización, que no es una palabra, que es una palabra interesante. Es decir, ser capaz de pensar los problemas en sus dimensiones que funcionan a varios niveles, del más general al más local. Como yo he hablado de Ulrich Beck, él opone al nacionalismo metodológico el modo de pensamiento que él llamaba cosmopolita. Pero, para ser un poco más preciso, la idea de Beck no era de decir estamos todos cosmopolitas. No, eso no. Su idea era de hablar de cosmopolitización del mundo. Es decir, un problema muy limitado, muy local, mejor la gente más o menos sabe que para realmente pensar y analizar este problema hay que tomar en cuenta cosas mundiales, muy generales. Por ejemplo, si queremos entender la acción de indígenas en la Amazonía que quieren resistir a la destrucción de su cultura porque hay empresas que vienen a buscar no sé qué, petróleo, es una acción local. Pero muy rápidamente estos actores son conectados con ONG de Washington, de Nueva York, se trata del clima, del ambiente, de la ecología, etc. Y este problema que aparece como muy local, aparece como un problema que tiene dimensiones locales, pero dimensiones globales. Entonces, a mí me interesa mucho la idea que para desarrollarse las ciencias sociales deben articular el punto de vista de dentro y el punto de vista de fuera. Así, ni desarraigarse, ni perder cualquier raíces en un país, en una situación, ni volar en las altas esferas de las ideas globales sin conexión con problemas. Entonces, eso significa participar a una vida intelectual a nivel mundial, para nosotros, pero también participar a una vida muy local. Y eso para mí es muy importante, y no aceptar de repliegarse en la comunidad, en la nación. Es ser capaz de articular los niveles, del más general al más local. Pero este tipo de pensamiento conoce dificultades. No es tan fácil, se choca en primer lugar contra las consecuencias o los efectos que son muy fuertes del fin de la era clásica. ¿Por qué yo lo digo así? Porque si lo que pienso si debemos articular el global y el local, eso significa que el investigador sea capaz de pensar así, sea capaz de, no sé si es buen español, de subir en generalidad, de no ser únicamente encerrado en una especialidad y en un cuestionamiento muy limitado. Eso significa que el investigador debe ser capaz de interesarse a la historia y a la política. Y como yo lo he dicho, después de los años 60 y 70, muchos investigadores, por varias razones, han dicho: yo no quiero interesarme a la teoría general, no quiero interesarme a la historia, no quiero interesarme a la política. No, yo quiero ser un buen especialista de tal o tal problema muy precisamente. Entonces, cuando Lyotard, este filósofo postmodernista, dice que se acaban los grandes relatos narrativos, cuando gente dicen que sí, mejor considerar que small is beautiful, eso significa
que los investigadores son más y más especializados, que son más y más buenos en su especialidad, tal vez pertenece a redes internacionales. Tú puedes ser un especialista de un problema muy preciso y conocer los especialistas del problema en todo el mundo, pero sin el deseo o sin la capacidad de participar a debates, reuniones que tienen una dimensión un poco general. Este problema es más fuerte por otras razones que no son únicamente intelectuales, es que la vida académica es organizada a través de categorías clásicas de las disciplinas. Y eso es un problema, como estamos hablando ayer de este problema. Es necesario hoy día para existir, para tener una trayectoria académica, es necesario, por ejemplo, de publicar en revistas científicas de su disciplina. Y las revistas son especializadas, el más fácil por un joven investigador de publicar. Si tú eres un joven investigador y tú dices yo voy a publicar en una revista de idea muy general, es difícil. Pero si tú eres un especialista de las plumas de tal color y que hay las revistas de las plumas de tal color, y si tú haces tu tesis, es fácil de publicar en esta revista. Entonces, la organización, y exagero un poco, pero la organización académica, las revistas, hay una fuerza muy grande que hace difícil, lo que yo digo, articular el global. Entonces, eso era mi primer punto. Mi segundo punto, y no es una paradoja, es que esta era postclásica no es únicamente global, es también la era para las ciencias sociales del sujeto individual. Es muy fácil si discutimos o si leemos las revistas, etc., es muy fácil de ver que el tema del sujeto hoy día es central. Ayer eso no era el caso. Ayer los estructuralistas quieren perseguir y matar al sujeto individual, diciendo que es un obstáculo para mejorar la sociedad. Entonces, hoy día el sujeto es central. Voy a dar unos ejemplos. Cuando se trata del cuerpo, se trata mucho de los procesos de subjetivación que hace que una persona puede ser maestro de su cuerpo. Y tal vez eso es parte del movimiento gender, por ejemplo, y de este tipo. Cuando se trata de la religión, hoy día todos los investigadores que se interesan a los fenómenos de religiosidad se interesan a la manera de ser sujeto a través de la religión. Se interesan a la subjetividad de lo que tiene una fe. Cuando se trata de reconocimiento, cuando se trata del fenomenal éxito del tema de la memoria, la subjetividad es aquí, el sujeto es aquí. Yo me recuerdo, cuando yo era estudiante, la memoria no era un tema para los sociólogos, era un tema de filosofía. Los sociólogos, hay un sociólogo famoso por su trabajo sobre la memoria, era Maurice Halbwachs. Eso es, y nada más. Tal vez un poco Roger Bastide, pero muy poco. Hoy día la memoria están muchos trabajos de sociología y está llena de subjetividad esta memoria. Y es por eso que hay un debate entre historia más objetiva y memoria. Entonces puedo dar otros ejemplos. El tema que me interesa, ¿por qué el sujeto es tan fuerte hoy en nuestras disciplinas y que no era tan fuerte antes? A mí me parece que eso tiene mucho que ver con la globalización. Es decir, con un mundo donde no hay más fronteras tan fuertes como antes, donde las fuerzas de la economía son muy grandes, donde los estados se debilitan, donde las instituciones también se debilitan. Entonces, para existir y resistir a todos estos fenómenos que destruyen las instituciones, los movimientos sociales clásicos, los estados, tal vez el punto de partir para la gente, para resistir, es yo, como sujeto personal, como sujeto individual.
Y eso es el punto de partida. Y en ciertos casos, la subjetividad individual va a llegar hasta la subjetividad colectiva, a la acción colectiva, a movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos religiosos. A veces no, eso es un tema muy importante. Para decirlo de manera muy precisa, las ciencias sociales de hoy ya son más y más abiertas, no tanto al estudio del sujeto como una esencia, como un principio explicativo, no, pero a partir de la idea de procesos de subjetivación y al contrario de la subjetivación, procesos de desubjetivación. Para entender lo que cambia en muchas situaciones, hay que introducir esta manera de pensar. Yo ayer, hablando del tema de la violencia, es lleno las temáticas, lo que estudian el terrorismo, el islamismo radical, todos estos movimientos, saben muy bien que con la ayuda de categorías como procesos de subjetivación, procesos de desubjetivación, se entiende mucho más, mejor estas. Entonces, si yo tomo los dos puntos hasta ahora, para mí, la más importante novedad de los 20 o 30 últimos años para las ciencias sociales, si se trata de sus conceptos, es en este doble esfuerzo, de un lado para pensar global y de otro lado para introducir la temática de los procesos de subjetivación y desubjetivación. Y la dificultad es que hay que circular entre estas dos maneras de pensar, que los dos son necesarios, muy lejos, el global de un lado y el sujeto individual del otro. Pero eso es para mí, nuestro nuevo espacio intelectual. Hay muchas diferencias, claro, dentro de este espacio. Hay gente que se interesa mucho más al sujeto, otros que se interesan mucho más a procesos globales, claro, pero son los dos que me parecen definir nuestro nuevo paisaje intelectual. El tercer punto que me parece interesante tocar aquí es que claramente eso significa que los objetos y las métodas están cambiando en este nuevo espacio intelectual. Los objetos claramente no pueden ser exactamente los mismos que cuando se acaba la era clásica de la ciencia social. No voy a hacer una lista de los temas nuevos o de los temas que son renovados, no soy capaz de eso, pero yo quiero insistir sobre puntos que me parecen importantes. Ayer, las sociedades industriales eran capaces de pensarse en términos de conflicto estructural, institucional, negociado, en términos de relaciones entre grupos sociales, entre clases sociales. Y por eso el tema del trabajo, tan importante en las ciencias sociales, el trabajo era el lugar de las relaciones de producción. Y a este momento el tema de los movimientos sociales interesaba mucho a muchos investigadores. Eso era un tema muy central. Y el primer punto aquí que me parece importante es que hoy ya podemos ver el sentido que este tema, esta idea de conflicto estructural, conflicto central, conflicto donde se oponen adversarios sociales, este tema, yo no digo que desapareció, pero no es tan fuerte que ayer. Y que hoy ya el tema es mucho más el tema de la crisis que el tema del conflicto. Yo no hablo del conflicto violento con armas, yo hablo del conflicto que se puede negociar, que se puede institucionalizar. Entonces, el más vivimos en la crisis y el más vivimos en un tiempo donde predominan o pueden predominar lógicas de no relación, lógicas que son el contrario del conflicto, el contrario de la relación. Las lógicas de ruptura, las lógicas de violencia,
¿Cómo es posible que aparecen actores que son capaces de transformar eso en debates, en primer lugar, y en conflicto que puede ser institucionalizado y negociado? Eso es una pregunta central. Entonces, no quiero hablar únicamente de nuevos proyectos, yo quiero hablar de este problema muy capital que es: vivimos en un mundo donde no es fácil de percibir a los nuevos conflictos que pueden tener una cierta centralidad, una cierta importancia, y que vivimos en un mundo donde es mucho más claro que aparecen lógicas de violencia, de barbaridad, etc. Voy a dar un pequeño ejemplo, bueno, no tan pequeño. Hay 5 o 6 años aparecen en muchos países del mundo árabe y musulmán revoluciones. Y estas revoluciones con dimensiones muy demócratas, la gente que habla en términos de respeto, de dignidad, la gente que dicen que no le gusta la violencia, etc. Entonces yo digo, vienen nuevas formas de conflicto, aparecen nuevas formas de conflicto. Pero después, hoy día, el único país donde eso existe un poco es la Tunisia. En los otros países es la guerra civil, es el caos, es la violencia, es la guerra. Bueno, entonces, para mí, un primer tema ¿es posible o no que aparecen nuevos actores capaces de reconflictualizar nuestro mundo? Claro, con diferencias importantes con el pasado. Por eso me parece que hay muchas condiciones, y que son condiciones que nos interesan mucho a nosotros, investigadores en las ciencias sociales. Necesitamos fuerzas intelectuales, necesitamos también fuerzas morales o éticas. La ética hoy día es mucho más importante para nosotros, tal vez que antes. Necesitamos también fuerzas políticas y instituciones capaces de ayudar al desarrollo o a la aparición de nuevos actores. Pero es muy claro, y aquí en México es más que claro, que vivimos en un mundo donde la crisis de los estados, la crisis de las instituciones, la crisis moral y también la decomposición de los sistemas políticos son tan fuertes que hay que pensar que todo eso, todos estos estados, instituciones, sistemas políticos, tiene mucho que ver con el viejo mundo que se decompone y que debemos pensar que si las ciencias sociales están modificando, es también entrar en una nueva era, es también porque vivimos la final de una era con Estado de un cierto tipo, actores políticos, etc. Le voy a decir de manera un poco diferente. El futuro para mí de las ciencias sociales es de preocuparse mucho de la democracia, del Estado de Derecho, de las condiciones éticas y políticas que permiten que aparecen actores. Y aquí debo decir que las ciencias sociales no tienen el liderazgo intelectual. En ciertos casos, por lo menos, la filosofía política camina más rápidamente que nosotros. Para mí, el famoso libro de John Rawls, La teoría de la justicia, ha empezado a proponer una renovación de la filosofía política y que debemos mucho interesarnos a todos los debates que existen en este mundo de la filosofía política. El problema de la filosofía política es que no hace trabajo empírico, hablar de manera un poco así. Yo le he vivido personalmente, me interesó mucho al tema del multiculturalismo y a todas las discusiones sobre las diferencias culturales. Pero los primeros hablando de eso son la gente que han criticado a John Rawls, son los filósofos políticos norteamericanos, ingleses, de Canadá, de Alemania, bueno, que han discutido de manera filosófica. Entonces, debemos ser modestas, saber que no podemos hacer todo nosotros, que debemos discutir y conocer lo que hacen las diferencias, los que hacen los filósofos políticos. Las científicas de las ciencias sociales son obsoletas. No, claramente no. Es el contrario.
contrario. Es el contrario. Podemos hacer muchas cosas nuevas y eso es una nueva límite que aparece. Porque aquí empiezan muchos problemas. Por ejemplo, ¿quién tiene las datas? ¿Quién tiene el dinero para acceder a las datas? Tal vez una pequeña universidad no puede hacer nada, que no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene... Tal vez empresas privadas como Google o como, no sé qué, Facebook, que tiene el dinero y las datas, puede ejercer un poder intelectual fuerte. Son discusiones, no le quiere abrir, pero debemos tomar en cuenta todo eso, pero para decirlo de manera más sintética, los algoritmos y las datas no es bastante para hacer producción de conocimiento. Se necesitan gente como nosotros. Y mi tercer ejemplo, mucho más tal vez positivo, es la idea que con Internet, como las posibilidades tecnológicas nuevas o recientes, es posible de desarrollar proyectos de producción de conocimiento que son capaces de movilizar cientos y cientos de investigadores para producir nuevos conocimientos sobre un tema u otro. Fuera un ejemplo, en mi institución estamos parte de una plataforma que se llama, es en inglés, International Panel on Social Progress, panel internacional que trata del progreso social. Son 200 y pico investigadores del mundo entero que trabajan para producir un relato sobre un informe sobre el progreso social con los mejores especialistas en todo el mundo que trabajan con mucho placer, sin dinero, con la ayuda de Internet para producir este conocimiento, ¿no? Hay que saber que pertenecemos a un mundo donde hay mucho más generosidad, solidaridad, cuando sabemos hablar a la gente, tal vez pensamos. Bueno, entonces, la posibilidad, un poco, tal vez vosotros conocen esta plataforma que se llama en francés GIEC, que fue estudiando el climate. No sé el nombre, es muy famoso, y ellos todos los 2 años publican un texto para decir cómo es la situación del clima. Es un poco este tipo de método que nosotros podemos utilizar. Y voy a acabar con 2 puntos. El primer punto es, las ciencias sociales deben ser o no deben, pueden ser o no pueden ser útiles. El tema de la utilidad de lo que hacemos. Y muchos debates políticos o debates de nuestra sociedad, es muy claro que nuestro trabajo aparece. No es el mismo de un país a otro, pero en mi país los periódicos son llenos de artículos que provienen de gente como yo. Pero al delà de eso, deben ser útiles nuestra sociedad, nuestro trabajo. Debemos o no debemos responder a preguntas, a demandas que vienen directamente del poder, del dinero, de una fundación, del Estado, etc. Y que siempre dicen que las preguntas que vienen de todo lo que da el dinero para hacer, ¿no? Son demandas que corresponden al interés general. Para decirlo de manera un poco crítica, los burócratas de los estados, cuando es el Estado que organizan el dinero para la investigación, piensan que lo que ellos dicen es el interés general. Es constante. Para mí, los investigadores necesitan libertad, autonomía. Es absolutamente claro. Gratuity es absolutamente necesario y no se puede saber antes si el conocimiento que ellos van a producir va a ser útil o no. Voy a dar un ejemplo muy fuerte, claro, muy extremo, pero que me interesa mucho. Ayer yo fui hablando de uno de los mejores especialistas al mundo del terrorismo, del islamismo, que se llama Olivier Roy. Él es muy famoso.
yo soy un viejo amigo de Olivier Roy. Y cuando éramos jóvenes investigadores en el final de los años 70, Olivier Roy era un tipo que toma el dinero de su salario del CNRS, la institución que paga el salario, y que con su sacado, ¿cómo se dice? Bueno, de turista, se fue en Afganistán para hacer lo que nosotros decimos ser turismo político. Afganistán era un país que no tiene ningún interés para ninguna persona. Y él, con el dinero hace investigación en Afganistán y conocen muy bien todos los clanes, las formas diferentes de religión, todo el país. Él era el mejor especialista del mundo de un país que no interesa a ninguna persona. Y viene Ben Laden, vienen los atentados del 11 de septiembre de 2001, y Olivier Roy, hoy día, es un star. Cuando viene el vicepresidente de los Estados Unidos a París, va a visitar al presidente francés por diplomacia, y después yo quiero hablar con Olivier Roy. Eso fue el caso. Entonces, es un caso un poco extraño, pero él era totalmente libre, autónomo, estudiando lo que él quiere estudiar, y un día es útil. Y yo le he visto, por ejemplo, personalmente, en una reunión donde él era hablando en frente de un público donde los primeros personas eran militares del más alto nivel de Francia. Es así. Entonces, el problema no es de saber antes lo que va a ser útil y lo que no va a ser útil. Para mí el problema es un poco diferente. Me parece normal que nosotros lo que hacemos puede ser útil a otros que nosotros. Puede ser útil al poder, a la justicia, a la policía, ¿por qué no? Pero no estamos políticos, actores políticos, no estamos actores policiales, no estamos magistrados, etc. Lo que me parece importante es que existen lugares o posibilidades de encuentro, donde el investigador es un investigador, donde el actor es un actor, pero donde se puede comunicar, discutir, y después los actores que entienden mejor también hacen lo que quieren de lo que los investigadores conocen. Entonces, yo pienso que lo más interesante es cuando se desarrollan lugares donde es posible que existen encuentros donde los investigadores nunca son otra cosa que investigador, pero que propone su pensamiento, su conocimiento. Para acabar, tal vez es el tiempo, ¿no? 2 o 3 minutos. Para acabar, yo quiero indicar 3 dificultades mayores de mi punto de vista para las ciencias sociales. Primera dificultad, hay un historiador francés que se llama François Artaud, no es el único, pero es con él que yo he visto por la primera vez esta palabra. Él dice, el problema hoy es el presentismo. Presentismo es decir, el hecho que vivimos en tiempos donde no tenemos mucha capacidad de pensar el futuro, de pensar el porvenir, porque lo que es tan importante es hoy ya y el momento presente. Es por eso que este historiador habla de presentismo. Cuando no estamos capaces de pensar el futuro, de proyectarnos en el futuro, no estamos muy interesados tampoco al pasado. Es por eso que el historiador dice que es muy crítico con el pasado. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de las ciencias sociales cuando el presente es tan importante? Lo que pasa es que los que ocupan nuestro sitio son los que hacen sondeos. Es el poder de los sondeos. Yo tengo muy buenos amigos que hacen sondeos, no es el problema. Pero el sondeo de opinión es el presentismo absoluto. ¿Qué piensa la gente? Hoy ya. Y mañana, ¿qué piensa la gente? Otra vez. Pero los sondeos te dicen algo que vale para un momento muy preciso. Hoy no te dicen nada sobre las tendencias, sobre las tensiones, etc. Entonces, nuestro enemigo es el presentismo
y las fuerzas armadas del presentismo son los sondeos. Hay que discutir con lo que hacen sondeos, hay que aceptar, claro, es importante, pero si la sociología o la antropología no es más que sondeos, es una catástrofe. Ese es mi punto primero. El segundo punto es un poco más teórico. Yo no tengo la respuesta, pero yo puedo decir cuál es el problema. Es el problema del determinismo. En general, los buenos sociólogos dicen, no me gusta el determinismo. Yo no pienso en términos de determinación, de causalismo, de este tipo de manera. Pero en general, digamos al determinismo fuera, él sale por una puerta y él entra por la ventana que está ahí. Es decir, es muy difícil de hacer sociología sin introducir cualquier principio de determinación. Ayer yo fui hablando del terrorismo en Francia. Yo he dicho que, claro, hay mucha gente que dice, y eso vale para ciertos casos, cuando un joven es un hijo de migrante muy pobre, víctima de racismo, de discriminación, etcétera, etcétera, él tal vez va a ser terrorista. Bueno, este tipo de determinismo es tal vez justo, pero en el caso del terrorismo, la verdad es que hay mucha gente que son terroristas o que quieren ser terroristas, que pertenecen a las clases medias, que no tienen nada que ver con los migrantes, que son a veces católicos, que se convierten al Islam, etcétera, etcétera. Entonces, el determinismo social no es tan siempre. El determinismo cultural tampoco. Hay gente que dice los terroristas son producidos a través del Islam. A veces es verdad, a veces no es. Y el determinismo, el peor, no es el determinismo social, no es el determinismo cultural, es el determinismo biológico. Eso hay que llamarlo por su nombre, el racismo. Es decir, como tú tienes tal cara, tal color de piel, tal tipo de cabeza, qué sé yo, tú necesariamente es inferior o diferente. No. Entonces, sabemos todos que debemos no aceptar el determinismo, pero sabemos todos que es siempre muy difícil, es un problema. Y bueno, mi último punto, tal vez es una cosa que debe ser evidente, pero que no lo es siempre, es que me parece que las ciencias sociales no pueden existir sin ser críticas, sin producir, se puede decir de manera distinta, sin producir una cierta distancia, sin introducir una cierta reflexividad, que podemos decir de varias maneras. Pero aquí hay dos riesgos, y voy a acabar con eso. El primer riesgo es el exceso de crítica, cuando las ciencias sociales son capaces únicamente de denunciar y de sospechar. Eso para mí es un peligro. Claramente debemos criticar, pero no es siempre la falta de tal grupo social. Entonces, siempre denunciar y siempre sospechar el exceso de crítica, hipercrítica, para mí es un riesgo. Y el segundo riesgo es el contrario, la falta, es decir, cuando no hay crítica, o muy poca. Y es por eso que yo he dicho que no estamos gente que hacen sondeos, no estamos expertos. Los expertos no critican, los expertos toman el conocimiento y proponen el conocimiento al príncipe o al oponente del príncipe. Entonces, no, debemos ser capaces de criticar, de tener una cierta distancia, sin exceso y sin falta. Eso es para mí donde van las ciencias sociales, pero es un punto de vista, hay otros. Muchas gracias. Gracias.